Bienvenidos a esta enseñanza. Usted se alegrará en los siguientes minutos porque la exposición de la palabra de Dios alumbra. La explicación de ella da entendimiento a los sencillos. Hemos estado entonces revisando desde, si quieres decirlo desde cero, revisando en qué consiste la salvación que el Señor nos ha dado en Jesucristo. Vimos hace 8 días una primera lección, hoy vamos con la segunda. En esa primera lección que vimos que cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, encontramos que tenemos una diferencia entre la forma de pensar de Dios y la nuestra. Diferencia que consiste en que Dios quiere hablarnos inicialmente de nuestra raíz, mientras que nosotros a cambio nos enfocamos en los frutos que ha dado nuestra vida. O sea, Dios se acerca al ser humano y le dice: eres pecador, tu naturaleza es mala, tu raíz es mala. Y el ser humano, en lugar de decirle: sí, Señor, si tú lo dices, la raíz mía es mala, en lugar de eso, ¿qué decimos? Señor, yo sí he hecho cosas malas, pero yo mismo, yo misma no soy tan malo, no soy tan mala. O sea, Dios está hablando de la raíz y nosotros estamos hablando de los frutos. O sea, estamos en dos enfoques totalmente diferentes. Y algo más, estamos diciéndole: tú dices que mi raíz es mala. No, no es tan mala. Si queremos caminar con Dios, si cualquier persona quiere caminar con Dios, si tú quieres enseñar a alguien a caminar con Dios, ese es el comienzo. Dios dice que tú tienes una raíz de pecado y esa raíz solo producirá acciones equívocas. Y luego hay que decirle: y Dios dice que eres pecador no por tu culpa, no porque tú transgrediste. Tú eres pecador por herencia, heredaste esa naturaleza de Adán. Y entonces diríamos: ¿y cómo hago para desprenderme de esa naturaleza de pecado? Y entonces Dios inmediatamente nos diría: usted tiene la naturaleza de Adán por nacimiento, de modo que la única manera de desprenderse de la naturaleza de Adán es por muerte. De entrada él habla de nacer y morir. Entonces, si nosotros aceptamos el argumento de Dios de que somos pecadores, no por las acciones que hacemos o hemos hecho malas, sino por la naturaleza que hay dentro de nosotros, si aceptamos eso, Dios nos dirá: las malas acciones que has cometido son evidencias de la raíz mala que hay en ti. Y tenemos que decir: pues en mi vida hay evidencias de que en mí hay una raíz mala, he hecho cosas malas. Señor, soy pecador. En el momento en que nosotros podemos confesar, ahora, confesar es decir lo mismo que dice otra persona. Dios viene y dice: eres pecador, tu raíz es mala, tu raíz es de pecado. Eso es lo que dice Él. Cuando yo me convenzo por el Espíritu Santo de que realmente eso es así, entonces diré: Señor, voy a acusarme delante de ti con las mismas palabras tuyas. Eso es confesar. Confesar es decir con las mismas palabras de la otra persona. Entonces le diremos: Señor, sí, yo soy pecador. Estamos confesando nuestra naturaleza con las mismas palabras que Él nos dio. Y en ese instante empezamos a tener relación con Dios, porque estamos de acuerdo con Él. De lo contrario no hay relación. Estábamos en desacuerdo total. Por eso, en el momento en que aceptamos esa naturaleza que Dios nos dice que tenemos, empieza nuestra justificación. Es un proceso. Entonces, esa fue la primera lección. Ahora, vamos a estar orando y pidiéndole al Señor cada semana lo que estemos viendo en cada lección. Espero que esta semana que pasó hayan estado delante del Señor pidiéndole: Señor, convénceme de pecado. Porque algunas personas podemos estar convencidas, genuina, honestamente, de que hemos hecho cosas malas, pero que no somos tan malos. Y el Espíritu Santo quiere convencernos de pecado. Jesús dijo que Él enviaría su Espíritu, el cual nos convencería de pecado. El ser humano, en su naturaleza adámica, vive una situación de autojusticia. Confía tanto en la propia justicia, la naturaleza adámica, que necesita la intervención sobrenatural de Dios para convencernos de que no somos buenos. Entonces, por eso hay que pedirle al Espíritu Santo. Si tú allá en tu interior peleas todavía con lo que estás oyendo,
o con lo que lees, y aún sigues pensando, no, hay gente más mala que yo. Basta con que digas eso para que en tu corazón esté esa raíz adámica que confía en la propia justicia. Y necesitas del Espíritu Santo para que te convenza de que tienes una raíz mala. Esa fue nuestra primera lección. Vamos hoy con la segunda. Y vamos a leer entonces hoy. Nuestro doble problema, pecados y pecado. El remedio doble de Dios, la sangre y la cruz. Entonces Dios quiere tratar nuestro problema en dos dimensiones, porque lo tenemos en dos dimensiones. La primera dimensión de nuestro problema son los pecados, o sea, las acciones malas. Y la otra dimensión es la raíz mala, o sea, el pecado, que es la raíz. Dios quiere tratar los frutos y la raíz. Y para eso les da un tratamiento diferente. Para los pecados, el tratamiento de Dios es la sangre de Jesucristo. Y para el pecado, la raíz mala, el tratamiento es la muerte en la cruz. Entonces, tenemos doble problema que resolver. Las acciones malas y la raíz que produjo esas acciones malas. Y para el doble problema, Dios nos da doble solución. La sangre trata los pecados, acciones malas, mientras que la muerte trata la raíz mala de pecado que hay en nosotros. Hemos visto que somos pecadores por nacimiento, por naturaleza, y que todos estamos bajo un poder interno llamado pecado, productor de acciones malas que se llaman pecados. Supongamos que el gobierno prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Para ello busca en toda casa y negocio y destruye todas las botellas con licor. Pero detrás de cada botella están las fábricas que la producen, y si solo destruimos las botellas y dejamos sin tocar a las fábricas, no habrá solución permanente al problema. O sea, aquí lo que estamos viendo es, si queremos resolver un problema de este tipo, de productos y fábrica, no solo hay que tratar los productos, sino también tratar la fábrica. Eso es lo que Dios quiere. Va a tratar los productos que son los pecados y va a tratar la fábrica que produce los pecados, que es el pecado. Las fábricas deben ser destruidas también para una solución definitiva. Nuestra naturaleza adámica es la fábrica, pecado. Nuestras acciones son los productos, pecados. No pensemos que el plan de Dios elimina la mercadería y nos deja la tarea de tratar con la fuente de producción. No, Cristo ha eliminado la mercadería y también la fábrica. Es lo que describe la palabra de Dios en los capítulos 1 a 8 de la epístola a los romanos. Con este entendimiento que estás recibiendo vas a poder abrir tu Biblia en el libro de Romanos, que aparentemente es uno de los libros más difíciles de entender, y con este entendimiento y esta luz te va a ser fácil leer y entender. O sea, hay algo bien llamativo que causa un deseo santo. Oye, yo al fin voy a entender este libro. Un libro que incluso para algunos de los apóstoles fue difícil de entender. Pedro decía, allá el hermano apóstol Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Y se refería, creo, en gran parte al libro de Romanos. Entonces, oye, qué bueno que con esto vamos a poder comer, saborear, deleitarnos en el libro de Romanos. Bueno, en la primera parte de esos 8 capítulos, hasta Romanos 5:11, se dirige a los pecadores y usa repetidamente la palabra pecados en plural. También en ella se menciona la sangre del Señor Jesús, como versos 3:25 y 5:9. Pero nunca la cruz. En los primeros 5 capítulos hasta 5:11 se menciona la sangre, pero no se menciona la cruz. Y en esa primera parte se menciona ante todo pecados. Entonces, primera parte menciona pecados y menciona sangre, pero no menciona la cruz ni menciona el pecado en singular. O sea que esa primera porción de Romanos hasta 5:11 trata con los productos de nuestra raíz mala, con los frutos malos, o sea, los pecados en plural. La enseñanza de esta primera parte se centraliza en el aspecto de la obra del Señor Jesús mediante la sangre derramada para nuestra justificación por la remisión de pecados. Entonces es interesante ver que tenemos ya un plano,
un enfoque para leer los primeros 5 capítulos de Romanos. Ya sé que en los primeros 5 capítulos habla de las obras malas, pecados, y habla de la sangre de Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a la segunda parte, de 5:11 hasta, incluyendo el capítulo 8, ¿qué hace? En la segunda parte, de Romanos 5:12 hasta el final del capítulo 8, la palabra de Dios se dirige ahora a los creyentes y usa repetidamente la palabra pecado en singular. En ella se menciona el ser crucificado con Cristo. La enseñanza de esta segunda parte se enfoca en la obra del Señor Jesús mediante la cruz. En la primera parte, repetimos, se enfocaba en la cruz realizada mediante la sangre. Pero en la segunda parte, el enfoque es la obra realizada mediante la cruz. Por nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, primera parte, pecados y sangre. Segunda parte, pecado y muerte. Sencillo, ¿no? ¿Está sencillo o no? Si estás poniendo atención, es sencillo. Ahora, recuerda que hay que poner atención, hay que decirle, Señor, dame el enfoque, alumbra mis ojos. ¿Por qué esa distinción entre las dos partes? Pregunta. Porque en cuanto a los pecados, en plural, necesitamos perdón. Y en cuanto al pecado, necesitamos liberación. Podríamos decir entonces, la primera parte de Romanos hasta 5:11 habla, repito, de pecados, habla de sangre y habla de perdón de pecados. Dice acá, la sangre trata con todo aquello que hemos hecho, o sea, frutos, acciones, que hemos hecho en la naturaleza adámica, mientras que la cruz trata con la misma naturaleza adámica. Ahí está muy claro. La sangre nos proporciona el perdón de pecados y quita de nosotros el sentido de culpa. La cruz, que está en la segunda parte, se necesita para dar muerte al pecador, a la naturaleza adámica. La cruz destruye nuestra capacidad para pecar, nos libera del pecado. Entonces, hasta aquí están explicadas y diferenciadas esas dos primeras porciones en que se dividen los primeros 8 capítulos de Romanos. Bueno, entonces esto te va a ayudar poderosamente en tu casa, en tu tiempo con el Señor. Saques tu Biblia y atrévete a abrir el libro de Romanos. Vas leyendo esto y vas mirando Romanos. Cuando la luz de Dios comienza a aclarar mi corazón, lo primero que experimento es clamar por perdón, porque reconozco que he cometido pecados a su vista. Toda persona cuando comienza su relación con Dios, ¿qué es lo que más la atribula y le viene sobre la cabeza? Todo lo que ha hecho malo, ¿cierto? Todo lo malo que ha hecho. Entonces lo primero que experimento es clamar por perdón, porque reconozco que he cometido pecados a su vista. Pero una vez recibido el perdón de pecados, descubro que hay algo mal en mí, el pecado. O sea, bueno, me encuentro como en problemas. ¿Por qué? Porque soy consciente ahora de la naturaleza adámica de pecador, de un poder interior que me vence y lleva a cometer pecados. Aunque recibí perdón, peco de nuevo. Y entonces la vida se convierte en un círculo vicioso, pecando, siendo perdonado y volviendo a pecar. O sea, si tú caminas en la primera parte de Romanos, la sangre te da el perdón de pecados, como vamos a ver detalladamente. Entonces, el Señor dice, mi hijo derramó su sangre por los pecados tuyos, los cuales puse sobre él, y sobre él se ejecutó mi justicia, derramamiento de sangre, por tus pecados. De modo que como ya fue cumplido lo que mi justicia demanda, sobre ti no hay acusación. No tenemos cargos contra ti, fueron quitados, son quitados de ti, no tienes cargos sobre ti, eres declarado absuelto. Y entonces la persona dice, wow, qué alivio ser absuelto. Uy, esta carga que tenía tan terrible, todo lo que he hecho malo delante de Dios y con la gente. Hasta ahí vas bien, primera parte de Romanos, hasta el capítulo 5, verso 11. Pero después de que recibes el perdón y empiezas a sentir esa maravilla de salvación, vas a encontrar que vuelves a estar cometiendo pecados. Y entonces usted dice, algo está mal dentro de mí, algo no está funcionando, porque estoy entrando en un círculo vicioso. Vuelvo y peco, entonces voy y pido perdón, soy perdonado, parece que otra la cosa va bien, pero vuelvo y peco, vuelvo a pedir perdón, vuelvo a ser perdonado, vuelvo y peco y estás en el mismo círculo. Entonces te dice, aquí hay algo que no funciona. Parece que necesito más que perdón de pecados. Con solo perdón de pecados no estoy libre. Así, aunque aprecio el perdón divino, ansío algo más que eso. ¿Qué es lo que ansío?
liberación. Quiero ser libre de esta vida que peca, pide perdón, es perdonada y vuelve y peca y sigue en el mismo cuento. Quiero ser librado de esa vida. Creo que es el clamor de cualquier persona que quiera andar bien y tener paz consigo misma, ¿cierto? Necesito perdón por lo que he hecho, pero también necesito liberación de lo que soy. Aunque alcance perdón por todos mis pecados, si no soy liberado de mi naturaleza de pecador, no gozaré de paz constante en mi alma. Entonces, creo que entendemos el porqué de las dos fases y qué vivimos en cada una de las dos fases. Para iniciar nuestro camino en la salvación, es primordial la comprensión de la eficacia de la sangre de Cristo en lo que respecta a nuestros pecados. O sea, primera parte. ¿Quiere usted iniciar su caminar con Dios? Después de decir, soy pecador, ok. Lo primero es, tienes que conocer qué es lo que la sangre hizo para ti con respecto a los pecados. Vamos a ver más adelante, en otra lección, que nuestro caminar con Dios depende de que podamos descubrir, saber qué fue lo que Jesús hizo por nosotros. En la medida que tú vas conociendo de esa obra de Jesús, podrás ir experimentando una mayor luz, experimentarás esa paz y ese gozo que es caminar verdaderamente con Dios. Necesitamos descubrir, necesito entender, y para eso hay que dar tiempo y poner mi atención y decirle a Dios, quiero entender, Señor, ayúdame. Porque hay personas que dicen, pero es que yo me pongo a leer la Biblia y me duermo. Necesitamos tener ese deseo de descubrir qué es la obra del Señor. Necesitamos descubrir, y por eso nos aplicamos en este tiempo, y por eso leemos la palabra. Y por eso le pedimos, Señor, ayúdame, yo quiero entender, déjame ver lo que tú me estás diciendo, Señor. Y si vamos con ese deseo, Dios va a abrir nuestros ojos. Es necesario. O sea, mi temor como pastor es que exista la posibilidad de que ustedes no abran sus Biblias en la casa, de que digan, no, con lo que el pastor da ya creo que está bueno. Él enseña, definitivamente a lo mejor Dios nos puso un buen maestro. Pero yo no creo que con lo que el pastor explique no es suficiente para mí. Cuidado, cuidado. Es necesario que tú le pidas a Dios, Señor, tú en mí pone esa hambre que tú tienes de que yo te conozca. No es que te condene. Lo que deseo es que tú te pongas muy honesto, honesta delante de Dios. Y le diga a Dios, Señor, yo quiero aprender, quiero saber, quiero descubrir qué fue lo que tú hiciste por mí. Y que yo pueda después compartirle a otras personas. Dios siempre nos habla de que debemos ser obreros que trazamos bien la palabra de Dios. ¿Eso lo han leído? Sí, ahí está en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Para mí es eso de aprender a trazar bien la palabra de Dios. Tuvo un significado muy especial porque durante 15 años trabajé en el mundo especializado del transporte terrestre. Allí estuve 15 años gerenciando una empresa que trabajaba y era líder en ese ramo. De modo que allí yo trataba con conductores de tractomulas que habían pasado su vida entera conduciendo un carro de estos. Y algún día a uno de ellos le pregunté, Germán, yo, sí, ingeniero, cuénteme. Le dije, Germán, ¿en qué tiempo haces Cali-Barranquilla? Full carga, Germán, 50 toneladas encima. Me dijo, doctor, yo le trazo esa carretera Oiga, lo que él dijo, le trazo esa carretera. El hombre no decía yo manejo, yo conduzco carro. El tipo no decía yo soy un mulero experimentado. El tipo decía yo trazo carreteras. O sea, el hombre conocía cada curva. Él sabía cómo se trazaba la curva aquí. Él sabía que allá adelante había una zona de disminuir velocidad. Él sabía que se iba a encontrar con el retén. Él sabía que adelante había un peaje. Él trazaba una carretera. Y Dios desea que nosotros aprendamos a trazar su palabra. Eso es lo que deseo con lo que estamos haciendo. Que ustedes puedan trazar la palabra de salvación a cualquier persona. Ese es el anhelo de mi corazón. Y es el anhelo del corazón de Dios. Que usted trace bien la palabra. ¿Qué pasa si el conductor del que les hablo traza mal la carretera? ¿Qué pasa si en lugar de tomar la curva a la derecha, la tomara a la izquierda? Desastre total. Pues eso va a suceder en tu vida si tú no te preparas para trazar bien la palabra de Dios. Si tú le das a una persona un concepto equívoco, no solo tu vida, sino la vida de esa persona se puede perder por una eternidad. ¿Debido a qué? A que trazaste mal la palabra de Dios para esa persona. ¿Es eso lo que pretendo? Bueno, para iniciar nuestro camino en la salvación es primordial la comprensión de la eficacia de la sangre de Cristo en lo que respecta a nuestros pecados, en plural.
El hombre, al tomar la naturaleza adámica por nacimiento, de pecador, perdió el derecho a la vida. Esto es muy importante. Dios le dio la vida al ser humano para que el ser humano con esa vida viviera para agradar a Dios. Ese fue el propósito de Dios en Adán y para todos nosotros que venimos de Adán. De modo que cuando esa vida no se dedica a agradar a Dios, perdemos el derecho a tener esa vida. ¿Eso es claro? Yo creo que, es decir, uno dice, ¿eso es justo? Es justo. Si tú pones un capital en un banco para que te produzca una utilidad, y ese es el propósito, que este capital se vaya creciendo, se vaya multiplicando, ¿qué sucede si el banco te llama y te dice, vea, usted puso aquí 4 millones, pero no tengo 4, solo quedan 3? Usted diría, a ver un momentico, el propósito de poner mi plata en su banco no es que el dinero se disminuya, sino que se aumente. ¿Qué haría usted con ese dinero? ¿Lo sigue dejando allá hasta que termine en cero? ¿Qué harías? Lo retiro. O sea, el banco perdió el derecho a mi dinero. ¿Por qué? Porque el banco no está cumpliendo su propósito con mi dinero. Dios pone la vida en el ser humano para que el ser humano lo agrade. Pero si el ser humano decide no agradar a Dios, pierde el derecho a tener esa vida. ¿Eso es claro o no? Claro. Bueno, el hombre, al tomar la naturaleza adámica, o sea, no voy a vivir para agradar a Dios. Adán dijo, yo quiero vivir para mí mismo, a mi manera, con mucho conocimiento para poder tomar decisiones bien tomadas, según yo, con conocimiento que yo sepa que decidir qué es bueno y qué es malo para mí, pero sin Dios, Dios allá, yo aquí. O sea, a Adán no le importó la voluntad de Dios a partir de ese momento. O sea, Adán dijo, yo no voy a vivir con la vida que Dios me dio para agradar a Dios, no, yo no voy a vivir para eso. En ese momento Adán perdió el derecho ¿a qué? A tener esa vida, porque no estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios le dio la vida. Bueno, entonces sigamos leyendo. Entonces, perdió el derecho a la vida, y la vida está en la sangre. Esto es lo interesante, ese link es muy importante. Si Adán perdió el derecho a la vida, y la vida está en la sangre, en otras palabras, Adán perdió el derecho a que haya sangre en su cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer para retirar la sangre? Pues hay que verterla, hay que derramarla. O sea, ese versículo de que había que derramar sangre, no lo entendíamos. Decíamos, esto aparece ahí como incrustado, en cualquier momento aparece. Ahí aparece de que la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces decíamos, no entiendo, eso es chino para mí. O sea, decíamos, esos dos versículos no les encuentro ninguna relación. Parece que Dios estaba distraído cuando le dictó por el Espíritu Santo eso a Moisés. No, Dios es muy claro. Él está diciendo, la paga del pecado es muerte. O sea, la paga de no vivir para agradarme es muerte. ¿Qué es la muerte? Pérdida de la vida. Es como si Dios dijera, si no viven para agradarme a mí, pierden el derecho a la vida. Pero la vida está en la sangre, o sea, pierden el derecho a que haya sangre en sus cuerpos. La sangre debe ser derramada y presentada ante mí. Algo así como, de vuelta. Esto es fundamental. Wow, ahora entiendo esto. Ahora entiendo dónde viene que hablar con Dios y hablar de pecados con Dios implica hablar de derramamiento de sangre. Hay pérdida de vida, hay pérdida de derechos. Entonces, hola, esto suena bien, esto suena lógico. Dios es claro, Dios es luz. Dios no tiene allá enredos que no ha podido... No, Él lo tiene todo nítido, cristalino, prístino, como dicen los naturistas. Lo que Él tiene en su corazón lo tiene absolutamente claro. Él es luz, eso es lo que significa que Él es luz. Y Él quiere que la claridad que haya en Él esté en nosotros. Cuando tú llevas esta claridad a cualquier pecador, lo estás alumbrando. Dios lo está alumbrando a través de lo que tú le estás haciendo entender. Perdió el derecho a la vida, y la vida está en la sangre. Dios pide entonces que sea vertida la sangre del pecador, ya que esa vida no apunta al blanco para el cual le fue dada. ¿Cuál era el blanco? Agradar a Dios. Si la vida de un ser humano no apunta a agradar a Dios, perdió el derecho a la vida, perdió el derecho a la sangre hay que ser vertida. Eso es lo que Dios está diciendo hasta ahora. Pero Dios nos da un sustituto sobre el cual pone nuestros pecados y sobre el cual se ejecuta la sentencia dada por el juicio de Dios, que su sangre sea derramada por los pecados nuestros que ahora Él lleva. Dios en su misericordia para con el ser humano dice, ok, la sangre tuya debe ser derramada, tu vida no ha apuntado a agradarme a mí igual que a Adán, pero en mi misericordia yo te proveo el chance de que haya un sustituto, de que otro lleve tus pecados por ti y te sustituya en el derramamiento de esa sangre. Dios estableció en su infinita misericordia la figura de un sustituto. Entonces eso opera desde el huerto. En el huerto, cuando Adán peca, pues inmediatamente Dios debió haber hecho justicia sobre Adán, degollarlo y verter la sangre de Adán. Pero si Dios hubiera hecho inmediatamente, pues tú no estarías aquí escuchando esto. La raza humana no hubiera tenido existencia.
Entonces, ¿qué hizo Dios desde el huerto? Tomó algunos animales de sustitutos, puso los pecados que Adán ya tenía sobre él, los puso sobre los animales y derramó la sangre de los animales. Dio sustitutos en esos animales para Adán. Es más, con la piel de esos animales que sacrificó Dios como sustitutos, vistió a Adán y a Eva, que se sintieron desnudos y se habían puesto hojitas de parra. Desde el huerto, el concepto y el principio de sustituto es claro. Luego, ¿qué hace Dios? Nos da un gran y último sustituto y único, Jesucristo, el Cordero de Dios. Ese sustituto, quien nos reemplazó para derramamiento de la sangre, es el Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora sí entendemos de dónde viene el concepto de Jesucristo crucificado, de que sin Jesucristo y su obra en la cruz no puede haber relación con Dios. Si alguien dice, tengo relación con Dios, sin conocer, sin saber claramente esto, no es cierto que tiene relación con Dios. Puede tener otro espíritu que le esté hablando, y de esos hay muchos espíritus, pero no es Dios. Entonces, si tú no trazas bien estas palabras, oye, la gente puede perder. Puede estar pensando que voy en una relación con Dios cuando va a estar totalmente perdido. Es decir, si un conductor no sabe trazar la carretera que lleva de Cali a Barranquilla, a lo mejor dentro de 20 horas está ese en Quito. Oye, el tipo está perdido del totazo. ¿Y por qué? Porque no sabe trazar la carretera. El Espíritu Santo me hace conocer ahora el valor que Dios da a la sangre de Cristo. Ojo a lo que viene ahora. Sí, Jesús es el sustituto, derrama su sangre, mis pecados fueron puestos sobre él. Y estando mis pecados sobre él, Dios dice, derramamiento de sangre, es lo que pide mi justicia. Y Jesús derrama su sangre por ti y por mí, por tus pecados y mis pecados. Entonces nosotros empezamos a pelear, sí, pero oye, ¿por qué la sangre de Jesús es suficiente? ¿No será que hay que añadir algo más de parte mía? ¿Por qué Dios dice que con la sangre de Jesús y no habla de nada más? O sea, nuevamente la naturaleza adámica en nosotros sigue peleando. Recuerde que la naturaleza adámica siempre busca aferrarse ¿a qué? A la propia justicia. ¿Qué puedo hacer yo? El ser adámico confía más en su propia justicia que en Dios. La naturaleza adámica es desconfiada. ¿O no? La naturaleza adámica es desconfiada, es egoísta, es competitiva. Esa es la naturaleza adámica. No te dé miedo decirlo, porque todos venimos de allá. No confiamos. Viene Dios y dice, oye, la sangre de mi hijo fue derramada por tus pecados. Y esa sangre es suficiente para que yo quite todo cargo que hay sobre ti. Mi hijo en la cruz llevó todo lo que estaba pendiendo de delitos tuyos en la cruz. El acta de todos los cargos que había contra ti fue clavada en la cruz para indicar que él estaba muriendo y derramando su sangre por esos pecados. Y nosotros decimos, pues eso suena bueno, pero de eso tan bueno no creo que den tanto. ¿Y gratis? No, menos. ¿Esa es naturaleza adámica o no? El Espíritu Santo me hace conocer ahora el valor que Dios da a la sangre de Cristo y por qué soy beneficiario. Entonces, a ver, atentos, ¿por qué Dios le da tanto valor? La sangre no es primeramente para nosotros, sino para Dios. ¿Cómo? Esto es interesantísimo. La sangre de Cristo derramada no es primeramente para nosotros. ¿Cómo así? O sea, no entiendo. Vuelve y lea. La sangre no es primeramente para nosotros, sino para Dios. ¿Cómo así? Sigamos leyendo. Dios exige que la sangre le sea presentada para expiación, es decir, para que Dios sea propiciado, aplacado. Aquí hay dos términos muy importantes: expiación y propiciación. Son términos que describen ese trazo de la palabra de Dios. Usted para salir a conducir un carro necesita conocer las señales de tránsito, ¿no? ¿Sí? Necesita que claramente le enseñen, oye, si usted va en la carretera y hay doble línea amarilla en el centro, usted no puede pasar a un carro, tiene que esperar. Entonces tienen que enseñarte las señales. Si dice pare, es pare. Ese no es un aviso de Coca-Cola, como dijo a mí un día un hombre. Nosotros no es un aviso de pare y no paramos, sino ¿qué hacemos? Vamos, el carro rodando, le disminuimos la velocidad, miramos para allá, miramos para acá y los que sean, pero nunca paramos. Entonces cualquier iba con un hombre extranjero que él sí sabe lo que es un pare es pare. Aunque no venga ningún carro en ningún lado, pare es pare. Y cuente hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y arranque. Pero yo no, yo como buen latino, ¿qué hice? Me acerqué cuando iba al pare, disminuí velocidad, mire para allá, mire para acá, sin nunca parar y ¡bum!
Y cuando pasó el tipo me dice, oiga Gonzalo, esa vaina no es un aviso de Coca-Cola, hermano. Ahí decía, ¡pare! Y así funcionamos. Hay que conocer qué es cada señal, qué significa expiación y qué significa propiciación. Porque sin esos términos claves no podrás trazar bien el camino de salvación, ni para ti ni para otros. Expiar era hacer una ofrenda a un Dios que estaba enojado. Tú le habías enojado por cualquier cosa, hecha, mal hecha, algo que él te había dicho que no quería, no deseaba. Entonces, cuando el Dios estaba disgustado, esa ofrenda que le llevaba, ese regalo, para que quitara su disgusto, a eso se llama expiar. Entonces, Dios nos dice, óyeme, la sangre es primeramente para mí. ¿Y por qué es primeramente para mí? Porque yo soy el que está enojado. Porque yo creé al hombre para que con su vida me agradara y el hombre decidió no agradarme. Entonces cuando Dios ve la sangre de su hijo, óyeme, se le quita el enojo. Dice, wow, oye, no, ya no hay más enojo. Oye, la justicia fue cumplida. Oye, estoy satisfecho. No más enojo. Pero además de que no hay enojo, hay propiciación. Ser propiciado significa tener ahora buena voluntad. O sea, Dios no solo queda neutro en cuanto a que no tiene enojo, sino que además queda con buena voluntad. Oye, eso es increíble, ¿no? Entonces la sangre quita el enojo de Dios, pero además le pone buena voluntad a Dios para conmigo. O sea, pasa de un extremo al otro, para decirlo de alguna manera. Mediante la expiación y la propiciación, oye, Dios ahora está a favor mío. Dios está por mí, le agrado a Dios. ¿No les parece eso interesante? Es muy precioso. ¿Y todo debido a qué? A la sangre de Jesús. Ese es el valor que Dios le da. Si Dios dice, con esa sangre dejo de sentirme ofendido y además con esa sangre me siento agradado hacia quien cree en esa sangre, en ese sustituto. Oye, si Dios dice eso, así es. Si Dios dice que es suficiente para Él, ¿qué tienes que hacer? Pues si es suficiente para ti, es suficiente para mí, Señor, gracias. ¿O no? Pero el ser humano en su naturaleza de pronto dice, tú dices que es suficiente para ti, pero para mí no sé, creo que tengo que hacer algo más. Estamos graves, ¿no? No, si Él dice, ¿me es suficiente? ¿Usted qué tiene que decir? Es suficiente, Señor, gracias. Es el valor que tú le das y ese es el valor que yo le doy. Ni más, ni menos. Es el valor que tú le das. Entonces, ahora estamos entendiendo. Entonces dice, Dios exige que la sangre le sea presentada para expiación, es decir, para que Dios sea propiciado, aplacado, para que su carácter sea vindicado por el derramamiento de la sangre de Jesús, causado por nuestros pecados, y entonces Dios pueda mostrarse misericordioso con el que cree, quitando su culpa y remitiendo sus pecados. Debido a la sangre de Jesús, el Padre puede ahora mostrar más misericordia conmigo, avanza su misericordia hacia mí, quitándome la culpa y quitando los pecados. Interesante, ahora sí empieza la sangre a actuar ¿hacia quién? Hacia mí. Pero primero la sangre actúa ¿en dónde? En el corazón de Dios. Quitó el enojo y puso la buena voluntad. La sangre primero actúa en el corazón de Dios. Luego, debido a que Él cambia su corazón, puede entonces ser misericordioso conmigo, quitándome la culpa y quitando los cargos que había contra mí. Bueno, sigamos. La sangre tiene que ver con mi posición en el corazón de Dios. Paso de ser una persona con la que Él tiene enojo a una persona con la que Él está agradado. Es un cambio increíble. ¿Quién lo obró? La sangre de Jesús. Yo no tengo que hacer nada. No tienes que aportar nada. Simplemente que creas y digas, Señor, creo en el valor que tú le das a la sangre. El valor que tú le das es el valor que yo le voy a dar a partir de hoy. Eso es apropiarse de lo que Dios te ha dado en la sangre. Muchos de nosotros no lo hemos hecho. Leemos la sangre, la sangre, la sangre y no más. Es más, muchos usamos la sangre de una manera supersticiosa. A todo le ponemos la sangre de Jesús. Creo que eso es, no solo es ignorancia, sino también hay irrespeto. Hay una falta de honor a la sangre de Jesús. Ay, Señor, guárdame el carrito, la sangre de Jesús cubra el carrito. Creo que estamos equivocados. Usamos la sangre como si fuera un fetichismo. Es un error grave. Si nosotros apreciamos la sangre en la manera que Dios la aprecia, no la usaremos de esa manera, para nada. Aún en esa manera de hablar, debe haber cambios en la medida que hay entendimiento. Necesitamos perdón de pecados para que no caigamos bajo juicio. Si los pecados siguieran como cargo sobre mí, el juicio de Dios está allá. Como dice, balanceándose sobre mí, a ver en qué momento cae el juicio sobre mí.
El hecho de que Dios perdone mis pecados, hayan quitado los cargos porque Cristo los llevó y derramó su sangre por esos cargos que había contra mí, implica que ya no hay juicio sobre mí. Ahora, ustedes vieran lo que es observar a las personas que están en una cárcel. Ahora, nosotros hemos estado encarcelados por el pecado, pero no hemos tenido la conciencia que tienen allá. ¿Qué tal un hombre estos que cualquier día le dicen, óigame, los cargos que hay sobre usted le dan 45 años de prisión mal contados, pues? Vaya poniendo en la cabecita, 45 años mal contados. Y de pronto le dicen, oiga, hay un sustituto, y el sustituto quiere llevar todos los cargos que usted tiene, y quiere pagar la sentencia que hay sobre usted. ¿Y qué tal que el tipo puede estar esperando en la cárcel por unos cuantos meses una condena de 45 años? Bien, le dicen, óigame, usted está libre de juicio, para afuera. ¿Qué haría el hombre? ¿Sale saltando o no? Dios nos libera del juicio y sin embargo nosotros vemos como tan no claro ese panorama, esa bendición que ni nos emociona. Vea, el Señor te está librando de juicio. Merecías muerte y no más, pero el Señor te ha librado de juicio. ¿Qué decimos? Ah, bueno, Dios es bueno, ¿no? Debemos saltar. Dios, qué grande eres. ¿Quién soy yo para que tú puedas librarme del juicio? Padre de gloria, gracias. Solo puedo decir, voy a rendirme a ti por el resto de mi vida, Señor. ¿Cómo agradecer lo que estás haciendo por mí? Habría una actitud y debe haber una actitud de adoración, de rendición a Él. Los pecados son perdonados no porque Dios pasa por alto lo que hemos hecho. No, Dios no pasó por alto. Le costó a Jesús derramar su sangre, sino porque ve la sangre. El juicio de Dios no cae sobre ti. Es porque Dios ve la sangre, Dios ve la sangre, Dios ve la sangre. Ahora, quiero que recuerden esto. Cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, en la noche anterior de Pascua, Dios muestra una figura de este cordero que vendría, que era Jesucristo. Y entonces les dice, la familia mata un cordero, o si hay familias pequeñas, reúnanse y entre todas ellas matan un cordero. Y pongan la sangre del cordero arriba en el dintel y en los dos postes de la puerta. Yo vengo a traer juicio sobre Egipto. Casa donde no vea la sangre del cordero, muere el primogénito, ¿cierto? Y casa donde yo vea la sangre, paso de largo. Entonces el Señor mandó su ángel de muerte, el ángel llegaba frente a cada casa y decía, a ver, aquí está la sangre, creyeron en lo que Dios ordenó, paso de esta casa para la siguiente. Allí no hay sangre, muerte de primogénito, ¡pum!, muerte de primogénito. Entonces Dios no está trayendo juicio sobre nosotros no porque haya pasado por alto nuestros pecados, sino porque ve la sangre de Jesús. Si intentamos valorar la sangre mediante nuestros sentimientos, quedaremos a oscuras. O sea, no puedo valorarla tomando como medida algo mío, mis sentimientos, mis pensamientos, mi manera de ver las cosas. No, yo no tengo un metro para medir y darle la medida correcta que debe tener la sangre para mí. La medida es la que Dios le da, eso es lo que nos pretende decir esta enseñanza. El valor de la sangre es el que Dios le da, punto. Se trata de fe en la palabra de Dios, creer que la sangre es preciosa para Dios porque Él lo dice. Allá está en 1 de Pedro 1, 18 y 19. La sangre nos justifica a la vista de Dios, o sea, absueltos, como si no debiéramos nada, absueltos, justificados. La sangre de Cristo da plena satisfacción a las demandas de Dios y somos absueltos. Si Dios acepta la sangre de Cristo como pago de nuestros pecados y como el precio de nuestra redención, entonces debemos tener seguridad que la deuda ha sido saldada. Si Dios está satisfecho con la sangre, entonces le dio su total aceptación. Nuestra valoración depende de la suya, ni más ni menos. Esto es de lo que trata Romanos desde el capítulo 1 hasta Romanos 5:11. ¿Trata de qué? De pecados en plural. Las acciones equívocas que hicimos. Trata de la sangre y su obra, su poder, el valor que Dios le da. Trata de expiación, trata de propiciación, trata de liberación de culpa, trata de redención, la sangre. Eso es lo que traen los primeros 5 capítulos de Romanos. Entonces te animo, que el Señor te dé hambre y sed de volver a leer ese libro, o esa epístola mejor. Los del antiguo se llaman libros, los del nuevo se llaman epístolas. Entonces, leerte esa epístola a Romanos, de Romanos, con este entendimiento. Y vas a tener luz y vas a disfrutar de lo que Dios nos está dando en su santísima palabra. ¿Creen que vale la pena revisar las cosas detenidamente, detalladamente? Sí, vale la pena sentirse como en una escuela que nos expliquen las cosas. Y lo que no entiendas, ora. Pídele a Dios, Señor, enséñame, muéstrame. Alumbra tu palabra y vas a ver que Dios va a darte
aún más cosas. Y ante todo, anímense a ser obreros que trazan bien la palabra del Señor. Muy bien, entonces vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias en esta noche. Gracias por la presencia de tu Espíritu para que Él alumbre la palabra, alumbre también nuestros ojos. Señor, que tu Espíritu quite las vendas que ha habido en el entendimiento espiritual nuestro y que podamos ver la sencillez, la profundidad y el poder de tu forma de pensamiento, Señor amado. Señor, entenderte y conocerte es nuestra gloria. Obra, Señor, para que tengamos entendimiento espiritual y podamos apropiarnos de una salvación tan grande, bendito Dios. En esta noche declaramos con nuestra boca, y si deseas orar conmigo, es importante abrir nuestra boca y declarar, y podamos decir: amado Dios, en esta noche declaro que acepto el mismo valor que tú le das a la sangre de Cristo. Si para ti te satisface totalmente, es suficiente para mí. Líbrame de agregar algo más. La sangre de Cristo es totalmente satisfactoria para ti. Y hoy acepto, recibo la obra de la sangre. Obra primeramente ante tus ojos, Padre de gloria. Acepto que la sangre de Cristo fue derramada por mis pecados y me veo poniendo mis pecados en Él. Padre de gloria, hoy recibo la expiación. Ya no hay disgusto en ti para mí. Hay buena voluntad y tu misericordia. Ahora, quita todos mis pecados. Me declaro absuelto de todo lo que ha habido sobre mi vida. Fueron quitados. También quitas la culpa. Ese sentimiento de haber sido ofensor tuyo. Hoy declaro que la sangre quita toda culpa de mí. Padre nuestro, hoy declaro que la sangre de Jesús fue el pago, la redención, para que tú me compraras, porque era esclavo del pecado. Fui vendido al pecado, pero Jesús me rescató, me compró, y por eso le llamo Señor. Jesús, acepto tu sangre, y por eso puedo decirte con propiedad: eres mi Señor, eres mi Señor, porque estoy aceptando el precio que pagaste. Eres el dueño de mi vida, de todo mi ser. Hoy con mi boca declaro que Jesucristo es el Señor y es mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que la sangre de Jesús, por el poder y la revelación del Espíritu Santo, obre en mí lo que ella hizo. Que sea una realidad para mí el perdón de pecados. Una realidad la libertad de culpa. Una realidad, Señor, el que fui comprado. Una realidad, Señor. Que tu Espíritu traiga a realidad lo que tu palabra dice. Que sea una experiencia en mi vida. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias por la obra de la sangre para mí. Bendito seas. Gracias, Padre. Señor, quiero en esta noche que además de tener la experiencia, me ayudes, obres en mí para ser un obrero que trace bien la palabra de Dios. Que pueda trazar bien la salvación que tú has dado al ser humano. Padre nuestro, abre mis ojos, te lo ruego y te doy tantas gracias en el nombre de Jesús.